Vamos a mirar el segundo mensaje. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos en esta mañana agradecerte una vez más por estar reunidos, Señor, en este lugar que tú nos has convocado. Y, Señor, reconocemos, Señor, oh Padre, que nuestros corazones son tendenciosos a ser distraídos, Señor, a buscar ídolos, a enfriarnos, a endurecernos. Señor, tú tengas misericordia de nosotros. Señor, tratas con nuestra vida. Créanos en corazones sensibles, dispuestos, Señor, a tu palabra, a oírte, a obedecerte. Señor, que cada campante hoy pueda, a través de tu palabra, verse confrontado y quizás, Señor, animado a buscarte, a restaurar, a ser animado a ser fiel, Señor, en el área que tú tengas que tratar, Señor, pero así lo pedimos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ayer cuando estuvimos mirando el primer mensaje por la mañana de la introducción a Samuel, estuvimos mirando un poquito el contexto histórico de Samuel y estuvimos mirando el padre de Samuel. ¿Cómo se llamaba el padre? El Cana. Acá hay unos cuantos Canas. Pero hoy vamos a mirar la madre. Y quiero mirar la madre de Samuel, hasta que lleguemos luego al capítulo 3, y ahí sí vamos a estar mirando el llamado de Samuel. Pero nos dice, por ejemplo, allí primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Ana significa gracia o favor de Dios. Gracia o favor de Dios. Y es interesante porque la vida de Ana hace honor a su nombre. Porque una de las cosas que uno cuando mira la vida de Ana, uno ve la gracia y el favor de Dios en su propia vida. Porque como Ana, siendo estéril, no podía tener hijo, la gracia de Dios, el favor de Dios llegó a su vida. Y Dios la bendijo. Y no solamente tuvo un hijo, sino que vamos a ver que tuvo muchos otros. Vemos, ¿verdad?, que la gracia y el favor de Dios sobre esta mujer, que era impotente a su situación, a su condición, que no podía hacer nada. Pero esa es una comparación a la vida espiritual nuestra, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Y nada, necesitamos al Señor. Necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia todos los días. Sin Él no somos nada y no podemos. No podemos vencer el pecado, no podemos vencer al diablo, no podemos vencer al mundo. Si el obrar de Dios en nuestra vida, si el Espíritu Santo no está obrando, dándonos fuerzas, ¿verdad? Interesante que Ana fue una mujer firme en la fe. Como vamos a ver, ¿verdad? Ana era una mujer, ¿verdad?, que confiaba en Dios. Ella trae su problema al Señor porque va al tabernáculo a orar. O sea, era una mujer, ¿verdad?, firme, de convicciones firmes en su fe. Fue un ejemplo, Ana. Interesante. Ayer recuerdan que estuvimos diciendo que la responsabilidad que Dios le da de guiar a la familia, de velar, de cuidar, de animar, de empujar en las cosas espirituales, ¿a quién le corresponde? Al hombre. Pero ¿saben una cosa, jóvenes? A veces hay situaciones, yo conozco familias cristianas, que la que empuja, la que lucha, la que anima, la que trata, es la mujer. Y el hombre espiritualmente es quedado y bueno, y le gana la pereza. ¿Y el domingo qué hacemos? ¿Vamos a la iglesia? Está frío, ¿no? Y la mujer dice, no, vamos a la iglesia. Y es la que lleva a los niños, y es la que está tratando de ser fiel. Y yo digo, ¿verdad? Qué bendición que haya mujeres firmes, fieles al Señor. Entonces, ahora, Ana era una mujer, ¿verdad?, comprometida, ¿verdad? Era una mujer fiel, tenía convicciones, era una mujer de fe. Ahora, ¿cuál era la situación de Ana? Miren lo que dice el versículo 6. Y su rival, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, como decíamos ayer, ¿verdad? El Cana, su esposo, tenía dos mujeres.
Y como Ana era estéril, la otra se burlaba de ella. La menospreciaba, la despreciaba, ¿verdad? Y la situación de Ana era esa. Yo pienso, hermanos, que capaz que nosotros no nos ponemos, o sea, tenemos que comprender el contexto histórico y lo que significaba para una mujer o para un matrimonio no tener hijos. Yo sé que quizás si Dios les da vida a ustedes, y lleguen a jubilarse, o lleguen a la edad de ser ancianos, ¿verdad? Ya que no puedan trabajar. Bueno, hoy tenemos un sistema, ¿verdad? Que tenés una jubilación. Hay de pronto, no sé, hogar de ancianos, hay recursos, pero en aquel tiempo no había nada. No había ningún plan social, no había nada. O sea, lo que daba la sustentabilidad, el cuidado, la esperanza, que cuando llegaras a vejez tuvieras el sustento, eran tus hijos, tus nietos, tu descendencia. Por lo tanto, no tener hijos era considerado casi como una maldición. Y Ana sufría mucho por eso. Ana sufría por eso. Inclusive quizás en aquella sociedad era tenido como alguien que Dios no le había bendecido. Era menospreciada. Y ese era el problema de Ana, ¿no? Menospreciada, burlada. Esa era la situación. Es interesante, ¿verdad?, que cuando nosotros comenzamos el libro de Primera de Samuel, bueno, recuerdan que nos habla un poquito de Cana, pero el capítulo 1 y capítulo 2 se va a centrar sobre Ana. Enseguida Ana lo borra a su esposo, al Cana, porque la atención está sobre la fe de esta mujer, sobre la fe de Ana, ¿no? En estos 2 capítulos podríamos decir que es el personaje principal. Y entonces lo que hace ella, ¿verdad? En su aflicción, en su angustia, ella busca a Dios. Ella acude a Dios. Y nosotros vemos que Dios obra en ese problema que tiene y cambia su vida. Dios obró, Dios la escuchó, Dios mostró su gracia. Y yo pensaba, ¿verdad, jóvenes? No sé en qué situación ha llegado este campamento, nuevamente insisto en lo que decíamos ayer, quizás algunos de ustedes vienen con problemas, con angustia, con temores. Ahora termina el campamento y llegan a 33 y vuelve la realidad y vos decís, nuevamente a enfrentar lo que estoy viviendo. Nuevamente a ser consciente a este problema que yo tengo, a esta situación. Y quizás estás con eso en tu corazón. Y tenés angustia, tenés miedo, tenés temor, sea lo que sea. Sea quizás un problema externo que escapa a tus posibilidades, o quizás sea un pecado o algo que vos hiciste, no sé, una consecuencia que estás sufriendo. Pero yo, joven, lo que yo te animo es que en este campamento, en este tiempo, tomes o imites la fe de Ana. Y lo que hagas, ir a Dios con tu problema. Buscar a Dios en estos días, aprovechar. ¿Verdad? Nosotros todas las mañanas después de la primera reunión, ¿verdad? Tenemos ese pequeño espacio, Dios y yo. ¿Y cuál es el propósito? Es animar a cada joven, a cada campante, a que venga a buscar a Dios, a que se examine ante Dios. Y aprovechá, trae tu problema a Dios. Buscalo a Dios en tu aflicción, buscalo a Dios en tus dudas, en tus temores, en tu carga, en la carga que vos tenés ahora. Buscalo a Dios. Y eso fue lo que hizo Ana. Tratá de restaurar tu vida. Dice el versículo 8, miren lo que el esposo, el Cana, ¿verdad? Trataba de animarla. Y dice el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El esposo, ¿verdad? Trataba de consolarle, decirle, bueno, Ana, me tenés a mí. Como diciendo. Pero no. Ana seguía con ese vacío interno, ¿no? Ana seguía triste, seguía afligida. Ana sentía un vacío espiritual. Y una cosa importante, jóvenes, y cuando me refiero a jóvenes me refiero al término general, jovencitas, jovencitos.
adolescente. Ninguna persona, quizás, sea un novio, una novia, mañana o en un futuro un esposo, una esposa, ningún título, ninguna carrera, ninguna mansión, ningún auto de lujo, ninguna fortuna millonaria que reciba puede llenar el vacío de tu corazón. Eso solamente Dios lo llena. Amén. Solo Dios. La gente que no conoce a Cristo siempre vive pensando, yo el día que... ¿Verdad? ¿Qué dice la gente en la calle? Dice, yo si saco el 5 de oro, como que soy feliz. ¿Ustedes vieron que los que sacan el 5 de oro es horrible? Se mueren, terminan fundidos, espantoso, ¿no? Si ustedes piensan que el dinero hace feliz, yo les puedo decir, entren a internet y miren, hay una lista de cantantes, de actores, de, no sé, jóvenes, ricos, con salud, que se quitaron la vida. Y uno dice, pero lo tenían todo, ¿y qué les pasó? Y estaban vacíos. Una vez hace muchos años, un hermano me contaba el testimonio, decía, yo durante muchos años de mi vida soñaba con tener una camioneta de tal marca, tal modelo. Para mí era un sueño, era como un imposible. Pasaron los años, trabajé y la compré. El día que la compré la paré en la vereda ahí y me senté a mirarla, no podía creer, me reía solo. Se la miraba y salía, ¿verdad? Pero ¿saben lo que pasó? A los 5 días se me fue la alegría, se me fue la emoción, era un fierro más. No fue duradero. Era algo pasajero. Entonces, ¿verdad? Ana estaba vacía, pero después vemos cómo Dios obra en su vida. Y quizás de pronto vos, joven, llegaste al campamento vacío, ¿verdad? Buscando el sentido y el propósito de la vida. Diciendo, ¿y para qué vivo? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que me puede dar esperanza? ¿Qué es lo que puede llenar mi vacío? ¿Qué es lo que me puede dar sentido? Y bueno, yo te puedo decir, joven, el sentido de la vida te la puede dar Cristo. Y es el único y el único que puede llenar tu corazón es Cristo. Por eso yo te animo a que rindas tu vida al Señor Jesús y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Saben, es interesante que Ana era estéril y hay una similitud con varias mujeres de la Biblia. Por ejemplo, ¿recuerdan Sara, la esposa de Abraham? Era estéril. Es una mujer relevante en las Escrituras. ¿Recuerdan Rebeca, la esposa de Isaac? Era estéril. También son personas relevantes, mujeres relevantes en las Escrituras. Y hay algo interesante, que tanto Sara como Rebeca, de la prole, o sea, de que ellas tuvieran hijos, dependía el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino a nosotros también. Porque en Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como, ¿verdad?, las estrellas. Le estaba prometiendo que iba a tener descendencia, pero si la esposa era estéril, ¿qué iba a pasar? Era difícil, ¿no? Pero Dios cumplió la promesa. Y después, ¿verdad?, Isaac, su hijo. También el mismo problema. Pero ¿por qué digo que si dependía de la promesa también para nosotros? Porque la descendencia de Abraham, ¿quién viene? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Bendeciré en tu simiente, ¿verdad? Serán benditas todas las familias de la tierra, en tu descendencia serán benditas. Acá nosotros somos bendecidos por la descendencia de Abraham, porque de la descendencia de Abraham vino Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó al tercer día, y que en su nombre, para todo aquel que en él cree, hay perdón de pecados, vida eterna, hay esperanza. Y es interesante que Dios a veces permite estas dificultades en nuestra vida, ¿no? Yo me imagino cómo se sentiría indudablemente Ana, o así como de pronto Abraham y Sara, Rebeca, Isaac.
¿Qué podían hacer ellos ante esta situación? Yo sé que hoy, bueno, ¿verdad? La medicina se ha adelantado, hay recursos, hay métodos, ¿verdad? No sé, para las mujeres que no pueden tener familia. Pero en aquellos tiempos no. O sea, en otras palabras, Ana estaba totalmente impotente, pero Dios a veces permite esas situaciones en nuestra vida. ¿Saben para qué, jóvenes? Para que tu confianza no esté puesta en tus recursos, para que tu confianza no esté puesta en tu capacidad, en tus logros, en tu fuerza, sino que tu confianza esté puesta plena en Dios. A veces Dios nos lleva a ese punto, ¿verdad?, donde nosotros nos sentimos impotentes, ya no podemos hacer más nada. En ese problema no podemos hacer más nada, no lo podemos arreglar en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, doblamos nuestras rodillas y venimos y le decimos, Señor, bueno, si tú no obras, no puedo hacer nada. Y Ana ante esta situación estaba así. ¿Qué podía hacer ella? ¿A quién podía recurrir? ¿Quién podía cambiar esa situación? El único que le daba era Dios. ¿Hay alguna situación en tu vida que te sientes impotente? Que voy a decir, yo no la puedo cambiar, pero recuerda, tenés un Dios poderoso, un Dios grande. ¿Sos propenso a confiar en vos mismo, en tu sabiduría, en tu prudencia, en tus recursos, en otras personas, en tus amigos? ¿O tu confianza está puesta en Dios? Así que, ¿qué hizo Ana con su problema? Miren lo que dice el versículo 10. 1 Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Perdón, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Y entonces dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que vemos a Ana, este personaje que tenemos aquí, vemos que tenía un problema, vemos que estaba angustiada y afligida. Vemos, ¿verdad?, que ella era totalmente impotente de resolverlo. La pregunta es, ¿qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Y podríamos preguntarnos también al mismo tiempo, decir, ¿qué hace la gente de hoy con los problemas? ¿Qué hacen aquellos que no tienen su confianza en el Señor? ¿Qué hacen los incrédulos? Los que no confían en el Señor Jesucristo, cuando se sienten desbordados. Cuando se sienten, ¿verdad?, que los problemas los pasan por encima. Y uno puede ver lo que hacen, ¿verdad? Muchos recurren al alcohol para olvidarse. Otros recurren a la droga para escapar de la realidad. Otros recurren, ¿verdad?, tristemente ante el suicidio y terminar con su vida pensando que eso va a solucionar. Y eso no trae ninguna solución. Porque lo que descubren al momento de morir es que enfrentan una eternidad. Y si tú no arreglaste tus cuentas con Dios, vas a ir a una condenación eterna. Otros van a los antidepresivos y así uno podría, otros se aíslan y se encierran en sí mismos y tantas formas de buscar una solución. Sin embargo, jóvenes, qué bueno es saber que tú puedes ir a un Dios maravilloso que te puede escuchar, que te puede recibir, que puede dar su gracia, su paz, y puede obrar en tu problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso fue lo que hizo Ana. Hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios nos anima a hacer. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Cómo comienza el apóstol Pablo animando a los creyentes de la iglesia de Filipo. Por nada estéis afanosos. O sea, Pablo le está diciendo a los creyentes, nada, haya algo que los preocupe, que les cause, ¿verdad?, afán, ansiedad. No,
aunque sea algo pequeño, aunque sea algo insignificante en tu vida, pero que ahí está molestándote en tu corazón, tráelo al altar, tráelo a Dios, tráelo al Señor en oración. ¿Y qué dice, verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay tantos pasajes, hermanos, que Dios nos invita a venir a Él, a confiar en Él, a traer nuestras cargas a Él. Miren lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, miren cómo comienza, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el punto es clama a mí y yo te responderé. Miren lo que dice, por ejemplo, hermanos, algunos salmos, ¿verdad? Tenemos el Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O sea, ¿qué hizo el salmista en su angustia? Clamó a Dios, dobló sus rodillas, no buscó una solución en otro lado. No trató de, verdad, recurrir a otros mecanismos. Joven, ¿qué haces tú cuando estás en angustia? Cuando estás en apuro, cuando te sientes desbordado. Miren, vamos a seguir mirando algunos salmos. Por ejemplo, Salmo capítulo 50, versículo 7. Salmo 50, versículo 7. Dice así la palabra. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel. No, perdón. Salmo 50, versículo 15. Ahora sí. Salmo 50, versículo 15. Ahora sí. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué promesa, ¿no? Qué preciosa promesa. Miren lo que Dios, miren qué Dios tan amoroso tenemos también, yo pienso, ¿no? Qué Dios misericordioso. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No estás solo. No estás sola, yo estoy cerca. Estoy dispuesto a ayudarte, estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a recibirte con tu carga, con tu angustia, con tu problema. Dice, invócame en el día de la angustia. Clama a mí. Y yo te voy a escuchar, te voy a responder. ¡Qué promesa tan preciosa! Salmo 86, versículo 7. Salmo 86, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Y saben una de las cosas que me encanta? Que Dios en su palabra nos da una y otra vez la promesa de que Dios oye la oración. Y la confianza que tenía David en ir a Dios y traer su problema y orar y clamar a Dios era que Dios escucha y que Dios responde la oración. Y el mismo Dios que tenía David es tu Dios, joven. Por supuesto, es tu Dios si has creído en Él. Si eres salvo, si has entregado tu vida. Pero es el mismo Dios. El Salmo 34 no lo vamos a ver, pero por ejemplo, el Salmo 34 constantemente nos promete, dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová y lo oyó Jehová. Constantemente está diciendo, Dios escucha, joven. Así que ahora después en el tiempo Dios y yo, no dudes. Cuando vayas a orar, Dios no va a mirar tus palabras, Dios no está mirando a ver si vos sabés tener un curso de teología, no. Dios lo que va a mirar un corazón sincero, si vos realmente estás creyendo en su palabra, si estás arrepentido, si venías a Él con humildad, si realmente querés honrar a Dios, querés cambiar tu vida. Dios escucha la oración. Así que la Escritura, por ejemplo, tantos otros pasajes, no vamos a mirar, pero el apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 5:7, echando toda
vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad. A veces nosotros vamos cargando con nuestros problemas y cómo nos cuesta colocarlos en las manos de Dios. Cómo nos cuesta descansar, cómo nos cuesta confiar en Dios. Y esto fue lo que hizo Ana. Ana buscó a Dios, clamó a Dios, oró a Dios, derramó su corazón ante la presencia de Dios. Y yo digo, qué triste, jóvenes, que a veces hay cristianos que es lo último que hacen. Y no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes. Tenemos un problema y corremos para allá, y voy a hablar con fulano, y voy a hablar con ciclano, y voy a tratar de hacer esto, y voy a tratar de hacer lo otro. Y cuando ya agotamos la agenda y no tenemos más nada para hacer, bueno, entonces lo que me queda es orar. Qué poca fe, ¿no? Qué poca fe. Siendo que lo primero que tendríamos que hacer cuando tenemos una situación difícil, ¿saben qué? Ir a nuestro cuarto, como dijo el Señor Jesucristo, dobladas nuestras rodillas y orar a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Miren, acá hace como 63 años vino el pastor Coralino Gómez. Acá en este lugar vivían mis abuelos y mi padre todavía era soltero. Y el pastor Coralino Gómez le predicó el Evangelio. Mi padre se convirtió en mis abuelos, mis tíos. Pero ¿a qué quería hacer alusión? Este siervo de Dios que hoy está con el Señor, gracias a este instrumento precioso, fue el que Dios usó para salvar mi familia y por eso yo estoy acá. Esa semilla siguió germinando. Y el pastor Coralino Gómez siempre da una ilustración y los hermanos de la iglesia la conocen, ya lo he dado, pero le voy a dar una vez más. Decía que una vez había un camino, ¿verdad? Que venía un hombre con una bolsa de papa cargada ¿verdad? En el hombro, ¿verdad? Y apenas podía. Y de pronto venía un hombre con una carreta grande, ¿verdad? Unos bueyes. Y le dijo, compañero, suba. Pero el hombre quedó contentísimo. Dice, muchas gracias, dice. Y se subió a la carreta y se sentó. Pero el hombre agarró y siguió con la bolsa. Se sentó y tenía la bolsa en los hombros. Seguía en la carreta, pero con la bolsa en su espalda. Y no se daba ¿verdad? La idea o la capacidad de que la carreta era suficiente para llevarlo a él y llevar la bolsa de papa. No tenía que seguir cargando con eso. Podía descansar. El Señor Jesucristo dice, poné tu problema en las manos de Dios. Descansad en mí. Pero eso es lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso fue lo que hizo Ana. Ahora, miren la oración de Ana. Es interesante, versículo 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Yo digo, lo primero que veo en la oración de Ana, una oración llena de humildad, llena de súplica. Ella se presenta a Dios como una sierva de Dios, diciendo, Señor, acá yo soy tu sierva. No soy, ¿qué era un siervo en el Antiguo Testamento? La palabra siervo, ¿saben lo que significaba? Esclavo. Un esclavo no tenía derecho a nada y no podía demandar nada. ¿Entienden? Y ella viene y dice, Señor, yo no puedo demandarte nada. No puedo exigirte nada. Soy lo más bajo. Soy tu sierva, soy una esclava. Si tú quisieras, si te dignares, si es tu voluntad. Ahora, qué diferente a los predicadores de hoy, ¿no? Que vienen en oración y le dicen, vos tenés que decirle a Dios, te decreto y te declaro que tenés que hacer cumplir todas mis peticiones. Estas son otras iglesias, ¿verdad? Eso no es bíblico. No hay ninguna oración en la Biblia donde nosotros vengamos a Dios y le exijamos a Dios como que Dios es un sirviente nuestro y tiene que estar a nuestra merced y que nosotros le decretemos y le declaremos y le digamos a Dios qué es lo que tiene que hacer. Mirá qué bien. Pero Ana no, Ana viene con toda humildad y se humilla delante de Dios. Otra de las cosas que yo veo que Ana, ¿verdad? Oró a Dios fervientemente. Miren, versículo 15.
Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, porque he derramado mi alma delante de Jehová. Claro, Elí estaba ahí en el templo y miraba a Ana, que estaba orando y llorando. Ana no oraba en voz alta, sino que oraba en su corazón. ¿Y saben lo que pensó Elí, el sacerdote? Que Ana estaba borracha. Dice, no, yo no estoy borracha. Yo lo que he hecho es derramar mi alma, abrir mi corazón, exponerme ante lo Dios. Y qué bueno, jóvenes, que tú hagas eso en este tiempo, en este campamento. Abras tu corazón y le digas al Señor, mira, yo soy un pecador, una pecadora, yo tengo estos fracasos, yo soy este. No te encubras, no te disfrazas, no te excuses ante Dios. Reconoce lo que eres delante de Dios y pedirle que Dios sobre en tu vida. ¿Saben? Ana, ¿verdad? Clamó a Dios. Ahora, miren, ¿cuál fue la actitud de Ana después de orar? Versículo 18. Y ella dijo, versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Saben cómo se llama esto, joven? Fe. Se llama confianza. Porque ella dijo, bueno, yo deposité mi problema en las manos de Dios, así que ahora yo voy a confiar en Dios. Voy a dejar que Dios sobre. Sé que Dios me escuchó, sé que estoy en las manos de Dios, sé que Dios está en control, sé que Dios es mi Padre, sé que Dios va a orar por mí. Dice, una vez escuchaba a un pastor contar la siguiente anécdota. Él mismo dice que fue a la casa de una familia cristiana y llegó, bueno, lo recibieron los hijos, lo hicieron sentar y dice, ¿dónde está tu mamá? No, mi mamá está orando, dice, arriba, porque la casa era de 2 pisos, está orando arriba. Bueno, está bien, dice, la vamos a esperar. Bueno, pasó media hora y la mamá seguía orando. 1 hora y seguía orando. Después de 1 hora, esta hermana empezó a bajar y cuando venía, ay, pastor, usted no sabe, pastor, qué horrible lo que me pasó, pastor. Es espantoso, pastor, lo que estoy viviendo, pastor. ¿Verdad? Y el pastor le dice, pero hermana, ¿de dónde viene usted? De orar, dice. Entonces el pastor dice, vaya a orar de vuelta, dice, porque parece que no viene de orar. Regrese, dice. Jóvenes, ¿de qué sirve orar si no confiamos en Dios? ¿De qué sirve orar si nosotros no realmente creemos que Dios está y que te escucha y que está en control? Entonces Ana dice que, miren, o sea, Ana oró en el templo, pero no salió con un bebé en los brazos, no salió con su problema resuelto, no salió embarazada. El problema seguía. Pero ¿dónde estuvo el cambio? En su corazón. Porque ella salió con paz, salió confiada, salió fortalecida, salió creyendo que Dios la iba a obrar. Por eso Ana no estuvo más triste. El Salmo 37:5 es uno de los versículos que en mi vida ha sido de mucha bendición, pero dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ah, qué promesa, ¿no? Dios va a hacer, confía en Él, descansá en Él, esperá en Él. Ay, pero mi futuro, ay, ¿en dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi vida? Tantos miedos y tantas preguntas que nos podemos hacer. ¿Con quién me voy a casar? Yo qué sé, los jóvenes a veces, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera? Confía en Dios. Sometete a Dios. Obedecelo a Dios y Dios va a obrar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la petición de Ana? Miren lo que dice el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Saben? Esto significaba en el Antiguo Testamento ser nazareo. Un nazareo era alguien que estaba dedicado y consagrado a Dios. La señal de los nazareos era que no se podían cortar el pelo.
Un ejemplo era Sansón. ¿Recuerdan aquellos que conocen un poco de la Biblia, verdad? Que han leído la historia. Sansón tenía el pelo largo. Sansón, ¿verdad? Era nazareo, dedicado a Dios, hasta que cuando le cortaron el pelo se le fue la fuerza y los enemigos, ¿verdad?, lo conquistaron. Ahora, no se confundan. Jesús no era nazareo. Jesús era nazareno, que significa de Nazaret. Y cuando hoy en día lo pintan a Jesús de pelo largo, la Biblia no dice eso. Eso es la imaginación de un pintor, ¿verdad? Que puso una persona rubia, ¿verdad? De ojos claros, ahí alta, de pelo largo. No, es más, si una de las cosas que la Biblia dice en Isaías 53, que no había parecer en él, o sea, no había hermosura en sus... físicamente no era un hombre que si estaba acá entre nosotros, ¿saben qué? Pasaba inadvertido, era uno más. Entonces, ahora, el punto, jóvenes, es ¿verdad? Que el deseo de Ana, cuando Dios bendijera o contestara su oración, el motivo de su petición, ¿cuál era, jóvenes? Era dedicarlo a Dios, era honrar a Dios. Y yo pienso, a veces nosotros oramos y pedimos cosas a Dios. Y tenés que replantearte y preguntarte, ¿y para qué estás pidiendo? Porque a veces estamos pidiendo cosas que simplemente son para nuestra propia vanidad, nuestro propio deleite, nuestro propio orgullo, pero no para honrar a Dios. Por eso el Santiago, ¿recuerdan lo que dice? Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos pedir cosas que nos pueden hacer mal. ¿Recuerdan la oración de Agur? Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Agur, ¿qué le decía? Señor, no me des pobreza ni riqueza. O sea, no me des pobreza en el sentido que de pronto esté tan apretado y robe, ¿verdad? Cometa una transgresión. Pero también Agur decía, no me des mucha riqueza, porque si me das mucha riqueza, capaz que se enorgullece mi corazón y yo me olvido de tu palabra. Me olvido de ti, caigo en soberbia. Ahora, Ana cumple su promesa, versículo 24. Después que la hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando un becerro trajeron al niño Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces, esto para mí es uno de los puntos claves del mensaje. A mí, ¿saben qué? Mientras yo estaba estudiando esto, digo, qué precioso ejemplo el de Ana. Qué precioso ejemplo. Y ¿por qué, jóvenes? Porque el deseo de Ana, cuando ella fue bendecido, cuando ella, ¿verdad? Cuando Dios la bendijo y le dio la bendición, pero el deseo de ella era honrar a Dios. Era honrar a Dios. Ana dedicó esa bendición a Dios. Ana adoró a Dios. Ana engrandeció a Dios. O sea, Dios la bendijo, Dios le dio el hijo. ¿Me entienden? ¿Y qué hizo Ana? Bueno, ahora ya tengo mi problema resuelto. Gracias, Señor. Fuiste muy bueno. Así que ahora yo sigo mi camino, vivo mi vida, disfruto tu bendición. Y a veces, tristemente, la bendición se transforma en el ídolo. Dejamos a Dios de lado y adoramos ahora lo que Dios nos ha dado. Y capaz que vos tenés deseos en tu corazón y, ay, Señor, si vos me dieras tal cosa, Señor. Yo conozco, y les voy a decir por experiencia en mi vida cristiana. Yo en mi generación, ¿verdad? Cuando íbamos a los campamentos de jóvenes, yo recuerdo ver jóvenes, ¿verdad? Que yo decía, este termina de pastor. Porque no sabés lo que eran. Y un día se casaron con una muchacha cristiana. Y después que se casaron, desaparecieron de la obra. Desaparecieron, eran fieles, dejaron de ser fieles. Y algunos de ellos se terminaron apartando del Señor.
Porque se quedaron con la bendición y se olvidaron de Dios. Y tenés que darte cuenta, joven, que el matrimonio es una bendición de Dios, pero el matrimonio no es un fin en sí mismo, sino que es un medio por el cual tú puedas honrar a Dios. ¿Me entendés? Sí, es una bendición, claro. La Biblia dice que haya esposa, haya el bien. Y tanto por una hermana, formar una familia, aquellos que quieran, ¿verdad? Es una bendición. Pero ¿cuál debiera de ser el propósito mayor? Que mi familia, matrimonio, juntos honremos y adoremos y sirvamos al Señor. No nos olvidemos de Dios. A veces yo he conocido hermanos en la fe que estaban orando por un trabajo. El día que Dios le dio un trabajo, desaparecieron. Dejaron de ser fieles porque ahora su trabajo es su ídolo. Y no se congregan más. Y se enfriaron y algunos hasta terminan apartándose del Señor. Miren, hasta puede pasar, ¿verdad? Que un ejemplo como el de Ana no fue, ¿verdad? Pero que hasta que, ¿verdad? De pronto una hermana le pide a Dios un hijo y Dios conteste y le dé un hijo. Y a veces tristemente ese hijo te termina transformando en el ídolo. Y dejan a Dios y le dan la espalda a Dios porque ahora el ídolo es el hijo. El punto es este, joven. ¿Qué vas a hacer con la bendición de Dios? Si Dios te bendijo, si Dios te ha bendecido, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta? Y bueno, yo les puedo decir, tendríamos que adorar a Dios más, ¿no les parece? Si Dios te salvó, te transformó, ha bendecido tu vida, tendríamos que ser más fieles al Señor. Tendríamos que honrarlo más, tendríamos que servirlo más, porque Él es la causa de mi bendición. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, o sea, todo lo que tengo, lo que soy, ha sido Dios. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? Pero qué triste que en la vida cristiana haya cristianos que Dios los bendice, los rescata, los transforma y después le dan la espalda a Dios. Se olviden de Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 133, bendice alma mía a Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso le pasaba a Israel, ¿saben qué? Israel estaba en esclavitud por su pecado, entonces ellos se humillaban, se arrepentían, clamaban a Dios. Y cuando Dios los salvaba, les daba libertad, les daba prosperidad, les daba bendición, su corazón se enaltecía, se hacía orgulloso, se enfriaba y le daban la espalda a Dios. Qué triste, joven, pero eso en la vida de algunos cristianos se vuelve a repetir. Que no nos pase eso, que no nos pase. Ana, ¿verdad? Cuando fue bendecida, adoró a Dios más, honró a Dios más. No te olvides la bendición que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, termino con esto. Terminamos con el último punto. Dios bendice a los fieles. Miren, jóvenes, estoy hablando a aquellos que son salvos. Ahora, no todos los salvos son bendecidos de la misma forma. No todos los creyentes son honrados por Dios de la misma forma. ¿Y cuál es la razón? Dios va a bendecir y va a honrar a los fieles. Y ese es un principio, porque justamente acá, al comienzo de este libro, del estudio de este libro, se pone como contraste a lo que fue Samuel, un fiel profeta de Dios, a los hijos de Elí, Ofni y Fine, siervos de Dios, que lo que hacían eran deshonrar a Dios por su mala conducta, por su impiedad, por su falta de temor a Dios. Deshonraban por su desobediencia, deshonraban a Dios y terminaron destruidos. Inclusive Dios quitó la vida de estos hombres impíos porque Dios es justo y con Dios no podemos jugar. Sin embargo, nosotros vemos qué le pasó a Ana. Miren lo que pasó con Ana. Capítulo 2, versículo 21. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos hijos tuvo en total? 6. Mirá la que no podía tener hijos. Terminó teniendo 6 hijos. ¿Se dan cuenta? Como que Ana dedicó ese hijo a Dios y Dios ¿qué hizo? Más la bendijo. Más le dio.
más la honró, porque Ana fue fiel al Señor. Y yo también así como, miren, en la vida cristiana hay un principio como la ley de la gravedad. Y grabátelo, ¿está? Grabátelo. Si alguno de ustedes no creen, son escépticos, no creen en la ley de la gravedad, está bien. Pero cualquiera de ustedes que se tire ese eucalipto ahí, o ¿verdad?, se va a hacer añico. Porque es una ley. Vos podés estar en desacuerdo. Ahora, yo les puedo decir que en la vida cristiana hay un principio fundamental, y este versículo va para la memorización. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y sobre todo la última parte del versículo comienza diciendo así: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quiénes? ¿Lo tienen ahí? ¿Yo honraré a quiénes? A los que me honran. Vamos a decirlo de vuelta: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Un principio. ¿Vos querés que te vaya bien en la vida? ¿Vos querés ser bendecido? ¿Vos querés decir: qué bueno ha sido Dios conmigo, me ha dado tanto, ha sido tan fiel, ha sido tan misericordioso? ¿Querés ver la bendición de Dios? Honralo, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Comprometete con Dios. No lleves una vida cristiana que tenga en poco a Dios. Tristemente hay tantos cristianos que se convirtieron y van a ser salvos, van a ir al cielo, ¿verdad? Pero no honran a Dios, no sirven, no obedecen, no tienen compromiso, están comprometidos por las cosas del mundo, están totalmente con su corazón en las cosas del mundo, están totalmente, ¿verdad?, distraídos. Por eso, jóvenes, este es un principio. Dios bendijo a Ana, Dios la honró. Muy bien, terminamos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a honrar, vamos a orar al Señor, pero quiero con unas palabras simplemente ¿cuál es el problema de tu vida? Quiero que tú pienses, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué es lo que te saca el gozo? ¿Qué es lo que te trae temor, trae angustia? Sea lo que sea. Yo te invito ahora en el tiempo de Dios y yo que vayas a la presencia de Dios y clames. Clames al Señor. Y lo otro, seguí el ejemplo de Ana. Entregá tu vida y tomá una decisión, una determinación. Ya seas casado, soltero, no sé, tu edad, no importa. ¿Sabes qué, joven? Trata de que tu vida honre y glorifique a Cristo. ¿Y sabes qué? Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disfrutar de tu verdad, Señor. Gracias porque tenemos un Dios misericordioso, maravilloso, paciente. Y, Señor, así como tu palabra me habla, me trata, tu palabra, Señor, hace ese llamado interno a que volvamos a ti, a que confiemos, a que nuevamente, Señor, pongamos nuestra esperanza y confianza en ti. Señor, yo te ruego, Señor, que tú animes a cada joven hoy aquí. Y, Señor, que ellos sean animados por tu espíritu, por tu verdad, Señor, a entregar sus vidas, a rendir sus vidas a ti, a confiar en ti. Señor, a que tú seas realmente el Señor de sus vidas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.